Estamos con el profesor Efraín Martínez y le vamos a realizar las preguntas sobre el modelo pedagógico. Profe, ¿qué es para usted las metodologías activas de enseñanza? Las metodologías activas son un direccionamiento para nosotros enseñar, ¿no? Para que las personas a quien vamos a enseñar comprendan mejor los temas que se están hablando, que se están enseñando. Profe, ¿conoce usted las metodologías activas que se utilizan en el siglo XXI, en este siglo? Bueno, hay algunas metodologías, la constructivista es una metodología que es como integral, ¿no? Que ayuda a comprender mejor las clases, sobre todo para hacer análisis y comprensión de lo leído o de lo estudiado. Eso significa que a quien vamos a guiar, porque nadie enseña a nadie, a quien vamos nosotros a guiar para que aprendan, debe leer, ¿no? Si no leemos, no podemos aprender. Entonces la lectoescritura, por ejemplo, es una herramienta que construye conocimiento, que hace que las personas se les facilite el conocimiento de cualquier tema o de cualquier disciplina que esté estudiando, ya sea matemática, medicina, ingenierías, en todas las disciplinas, economía, administración, hay que leer. ¿Por qué hay que leer? Porque es que nosotros estamos percibiendo en este siglo los conocimientos que han tenido nuestros antecesores, nuestros antepasados desde un comienzo hasta ahora. Y todo ese conocimiento que hay hasta ahora, incluso las tecnologías, han sido iniciadas desde mucho atrás, ¿verdad? Y todo lo que estamos viendo ahora es como una perfección del conocimiento, donde se están haciendo muchas cosas para que se le facilite la vida a las personas, para que las personas tengan una cultura que no perjudique a nadie ni perjudique a la misma persona. Entonces, la idea del conocimiento es que el conocimiento sea integral, porque pueden haber personas que tienen mucho conocimiento, pero no tienen una cultura para tratar a las personas, ni para convivir con personas. Entonces, se trata de que sea integral el conocimiento. De ahí que los países en el mundo que están globalizados y que hacen tratados, por ejemplo, de libre comercio, ya ellos no se fijan solamente en el objeto que están importando y exportando, sabiendo, también se están fijando cuál es la cultura del país con que están haciendo negocios, ¿verdad? Bueno, profe, ¿qué tipos de metodologías activas diría usted que implementa con más frecuencia en su praxis docente? Bueno, las metodologías, una de las metodologías es el constructivismo, que se utiliza aquí en la universidad, pero hay cosas en el desarrollo de la enseñanza que el docente tiene que, con su experiencia, ¿verdad?, tiene que reinventarse. Sí, tiene que sacar unos conocimientos a través de su experiencia de cómo va a enseñar al estudiante o a otra persona, porque no todos los estudiantes tienen las mismas condiciones y características para tomar un conocimiento. Entonces el docente tiene que buscar ponerse en los zapatos del estudiante y tratar de que los temas que se vean en un día o en una semana, también ese estudiante salga con conocimiento del curso y todos salgan con conocimiento del curso. Para mí, ningún estudiante
debía de perder una asignatura. No la debía de perder. Se le están dando unos conocimientos, se está utilizando unos métodos de enseñanza, se está utilizando una metodología para el aprendizaje y por lo tanto el grupo de estudiantes debe de salir con un conocimiento y debe de salir satisfecho del conocimiento que tiene. Entonces tenemos que ponernos en los zapatos de los estudiantes, ¿verdad? Para darle una enseñanza integral, no solamente de los modelos que hay, sino nos guiamos mucho de los modelos que hay, y son investigaciones que se han hecho, pero surgen siempre algunos inconvenientes entre los cursos que el docente con su experiencia debe resolver con el estudiante. Es lo mismo cuando se va a ejecutar un proyecto, ¿verdad? Se hace un proyecto, se va a ejecutar y en el camino van a haber fuerzas internas y externas que no va a dejar que sus objetivos se cumplan al pie de la letra ni a su cabalidad. Entonces, en la comunicación dentro de los proyectos hace que esto se pueda corregir rápidamente. Hay un problema, ya sea interno o externo. Lo mismo sucede aquí en las aulas. En las aulas, nosotros tenemos unos estudiantes que tienen una capacidad cognitiva enorme, fresca, y que le estamos enseñando, pero hay algunos estudiantes que son muy retraídos, hay estudiantes que no prestan atención, que están pensando en otra cosa, que también tienen problemas en el hogar, que tienen problemas personales. Entonces, ellos todavía no son capaces de separar una cosa de otra, pero hay que estarles inculcando que lo que están haciendo, el proyecto educativo que llevan, tienen que llevarlo a la meta. No importa los obstáculos que salgan. Hemos tenido un obstáculo muy grande que es la pandemia, por ejemplo, y todos hemos colaborado, estudiantes, las instituciones educativas y los docentes, para seguir adelante y aprendiendo. Hablando de la pandemia, ¿cómo fue su experiencia en la virtualidad durante ella? En la virtualidad para mí fue positiva. Y pude experimentar que los estudiantes también le enseñen a uno. Porque yo preguntaba a los estudiantes que me llevan en tecnología digital me llevan una ventaja grandiosísima. Entonces yo ¿por qué no voy a preguntarles a los estudiantes y aprender de ellos también? ¿Verdad? Uno aprende de los estudiantes también. Para eso uno le manda a hacer investigaciones fuera del aula, y todo lo que ellos traen va a nutrirnos de conocimiento a todos. Entonces, en la pandemia para mí fue una experiencia muy, muy, muy buena, muy especial, porque además de que tenía a mis hijos reunidos en casa, ¿verdad? Yo desde allá, cuando ellos no estaban ocupados en sus labores también, los estudiantes me ayudaban muchísimo y aprendí muchas cosas. Ya para terminar, ¿qué opina usted sobre la enseñanza tradicionalista? Bueno, la enseñanza tradicionalista, de ahí parte, ¿no? Como les hablaba yo hace un momento, son conocimientos que vienen de lado. Con la tecnología, ¿verdad? Y más investigaciones, la enseñanza tradicionalista se ha modernizado más, ¿verdad? Es más, yo cuando aún no era docente, mis hijos estaban pequeños y en primaria, a ellos le daban unos útiles escolares y libros, y yo no entendía bien qué era, porque yo estaba acostumbrado a otra enseñanza que me dieran, ¿verdad? Pero que la supe aprovechar, así nos dieran reglas, ¿verdad? Pero la supe aprovechar. ¿Y qué hice yo? Uno tiene que buscar la forma también de que su núcleo familiar también aprenda. ¿Qué hice yo? Por fortuna, Dios me envió una profesora amiga
y me dijo que si yo quería hacer un seminario taller de electroescritura dictado por la Universidad del Atlántico, que se iba a dictar a todos los docentes aquí en Valledupar, a los docentes del magisterio. Y me acogieron allá y el único que no era docente era yo. Y pude ver esa filantropía, ese amor al prójimo que tienen los docentes, ¿verdad? Para enseñar cómo se preocupan, cómo quieren que las generaciones aprendan. Y eso me gustó, ¿verdad? Y aprendí allí muchas cosas. Y aprendí a iniciarme como docente a partir de eso. Además, enseñaba esa metodología que estaban utilizando para enseñar y la aprendí. Entonces, eso fue de gran provecho para mí. Entonces, yo enseñé a mis hijos a leer, a estudiar desde un comienzo. Yo comencé como docente desde enseñando a los niños. Y es una gran satisfacción cuando alguien aprende algún tema. Cuando un hijo mío aprendía a lograr el significado de una palabra y cómo yo le enseñaba cómo iba a buscar el significado de la palabra, para mí eso era maravilloso. Cuando ellos comenzaron a sumar y a restar, para mí eso es maravilloso. Entonces, enseñar aquí a un estudiante sepa yo que se están logrando los objetivos, ¿verdad? Y que los estudiantes tienen unos logros significativos en la educación, en el conocimiento, para mí eso es satisfactorio. Para mí es satisfactorio que encuentre un estudiante que esté trabajando, un estudiante que tenga su negocio propio, un estudiante que se forme y que uno se llena de alegría cuando lo encuentra en una empresa, cuando lo encuentra en su negocio. Entonces, enseñar es una alegría indescriptible. Tiene que gustarle a uno enseñar para poder enseñar. Hay que tener vocación. Bueno, profe. Muchas gracias, profe. Te vaya muy bien. Bueno, muy buenos días. Me encuentro aquí con el profesor Carlos Narváez. El día de hoy le voy a hacer una pregunta para la materia de competencias virtuales. Bueno, profe, ¿qué es para usted las metodologías activas de enseñanza? Claro, muy buenos días, primero que todo, Leonardo. Una pregunta bastante interesante porque nos permite responder la dinámica de lo que es el trabajo pedagógico. Simplemente es una forma de trabajo en la cual, de manera activa, todo el tiempo nosotros vamos a estar trabajando. No hago referencia solo a la parte física, sino establecer una especie de conexión entre lo que estás trabajando en la temática y lo que estás desarrollando. Por supuesto que eso conlleva que apliquemos diferentes estrategias para que constantemente en la dinámica nos encontremos todo el tiempo siendo partícipes. La segunda sería, ¿conoce las metodologías activas que se utilizan en el siglo XXI? Sí, claro, esto ha cambiado mucho, esto ha cambiado demasiado y esas metodologías activas han permitido que nosotros como profes también cambiemos, porque si miramos hace 20 años, 30 años, 40 años, todo era distinto, era una pasividad al 100%, siempre el docente tenía la razón y siempre iba a estar aquí enfrente, ustedes sentados allá, y eso poco a poco se ha ido, por decirlo así, rompiendo y se ha establecido un método en donde el estudiante es más partícipe. Por ejemplo, en la parte práctica, en un laboratorio, vamos a las directrices establecidas, ustedes van a trabajar solos y es un trabajo autónomo. Con esto no estoy diciendo que el profesor se va a sentar y los estudiantes van a trabajar sin la orientación adecuada, sino que ustedes, dentro de los parámetros establecidos, van a empezar a hacer ese trabajo. Lo mismo en la parte práctica, igual con diferentes estrategias donde ustedes van a ser protagonistas, pero esa actividad o esa parte activa va a permitir que ustedes como estudiantes sean, o uno como estudiante sea más protagonista. La tercera sería, ¿qué tipos de metodologías activas implementan con más frecuencia en su praxis docente? Sí, yo pienso que ustedes han alcanzado a identificar algunas que hemos trabajado este semestre. Yo resalto algunas, el trabajo corporal,
y da muchos resultados porque te permite a ti establecer una relación entre lo que es tu cuerpo y con lo que tú estás trabajando, y lo más importante aquí es que se pueda establecer una relación para que no se te olvide. Todo lo que hemos hecho con métodos de separación de mezcla, lo que trabajamos con tabla periódica, lo que hemos trabajado con diferentes tipos de estrategias. Divertiquímica, que es una técnica bastante interesante que permite mediante el juego poder aprender. Eso que hacemos nosotros corporalmente es divertiquímica, porque estamos jugando, nos estamos riendo, pero estamos aprendiendo. Pienso que son dos banderas bien grandes que hemos trabajado este semestre y que ustedes como estudiantes se darán cuenta si da o no da resultado. La cuarta sería, ¿cuál es la mejor metodología activa que usted utilizaría para enseñar? Pienso que la corporal, porque no se olvida y siempre va a mantener durante toda la vida esa relación. La quinta sería, ¿cómo fue su experiencia en la virtualidad durante la pandemia? Excelente. Afortunadamente antes de pandemia se había tenido trabajo virtual y eso permitió de pronto que no nos diera tan duro, pero llevarlo al 100% al campo pues permitió que nos transformáramos, fuéramos más didácticos, más estratégicos, tratar de buscar nuevas herramientas tecnológicas que permitieran que brindáramos y pudiésemos construir el conocimiento con los estudiantes, pero gracias a Dios fue bastante excelente. Y la sexta y última sería, ¿qué opina usted de la enseñanza tradicionalista? La enseñanza tradicionalista nunca va a pasar de moda, no la podemos descartar al 100%, por supuesto que siempre debe prevalecer todo lo que estamos viviendo actualmente. Hay herramientas que sirven, porque yo no la descarto al 100%. Yo de lo tradicional resalto mucho la parte conductual, la parte disciplinaria, eso ayuda mucho. Por supuesto que debemos marcar más y construir el conocimiento bajo los nuevos modelos pedagógicos, pero hay cositas, hay aspectos que de la tradicional podemos rescatar y hacer como una especie de mezcla para poder llevarlo a cabo y de esa forma pues poder enseñar. Listo, bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Para usted, ¿qué es las metodologías activas de enseñanza? Bueno, las metodologías activas de la enseñanza son aquellas donde tanto el docente, que es como se debe de denominar al estudiante, y el docente participan de manera en doble vía, ¿sí? No solamente el docente debe llevar el liderazgo de la clase o de los temas que va a dirigir en el aula de clase, dependiendo de la asignatura, sino que debe darle participación activa al estudiante, y la construcción del conocimiento debe ser involucrando a todo el salón, a todos tanto el estudiante como el docente, ¿sí? Entonces de allí es importante que el estudiante tenga en cuenta esto, igual sobre todo el docente, que es el que debe, como líder del grupo, es el que debe proponer las metodologías para llegar adelante, para construir el conocimiento de una manera interactiva, en equipo, y no que el conocimiento salga de manera individual o una clase magistral o que él es el que sabe todo. Profe, ¿conoce las metodologías activas que se utilizan en pleno siglo XXI? Es posible que las conozca, no voy a decir que, pero cuando me hablas de metodología activa, por ejemplo, yo te puedo hablar de los modelos pedagógicos, ¿sí? El modelo pedagógico de la universidad, ¿ustedes saben cuál es? El constructivista. Constructivista, colaboracionista, exacto. Entonces el trabajo en equipo es fundamental. Allí el docente lo que hace es guiar el proceso donde el docente involucra al estudiante para que él pueda desarrollar temas específicos con previa preparación de los materiales, el tema, los tiempos que se van a utilizar y organizar todo para que la cuestión o el tema que se va a desarrollar llegue a feliz término. Profe, ¿qué tipo de metodologías activas implementa usted con frecuencia en su praxis docente? Bueno, el término de metodología activa, la verdad, soy sincero, lo estoy conociendo con ustedes. Yo pienso que la metodología activa es aquella, como ya vuelvo y repito, es donde tanto el docente, por un lado, promueve la participación del estudiante, que no solo salga de él, sino que logre hacer que el estudiante participe de lleno. Por ejemplo, yo desarrollé una clase donde los alumnos me decían, yo traje un cuadro de categorías en la materia de diseño etnográfico.
y ya yo lo tenía listo, lo había preparado en mi casa. Yo lo que hice fue llevarlo al tablero, que me lo dibujaran, no utilicé tecnología como tal, sino que ellos mismos coloqué, quién sabe hacer una línea recta. Entonces cogimos, diseñamos la matriz, el cuadro de categoría, y poco a poco elegí un alumno con un trabajo que tenía y fuimos alimentando el cuadro de categoría, donde todo el salón participó. Entonces fue un trabajo que, si bien es cierto, se hizo en el tablero, cada alumno iba desarrollando su trabajo en el aula, pero todos participaban, que si estaban de acuerdo con la pregunta de investigación que se hizo, que se era acorde con el objetivo general, y que si los objetivos, que los objetivos específicos correspondían a eso, demostraban el objetivo general de por qué las subcategorías, la categoría, las subcategorías y las unidades de análisis y por qué salían. Entonces, todo ellos participaron. De otro lado, acostumbro a trabajar, siempre llego con un trabajo, generalmente trabajo, primero un trabajo individual, un formato individual con el material que voy a aplicar, luego reúno, si no me alcanza el tiempo, la próxima clase con ese material que ya es un insumo, hago un trabajo grupal y luego voy a plenaria, ¿sí? Entonces, me tiro 2, 3 clases con los temas que voy a desarrollar, donde la participación es activa por parte del estudiante. Quizás me atrevo a decir que el 80% lo lleva el estudiante y el 20% lo coloco yo, haciendo los ajustes correspondientes. No estoy pontificando con ellos, sino que la construcción del concepto, de la teoría, del conocimiento, del instrumento, del tema que se está desarrollando, es una construcción colectiva, y yo lo que hago simplemente es guiar ese proceso. Profe, ¿cómo fue su experiencia en la virtualidad durante la pandemia? Al comienzo, bueno, hubo mucha tensión, más que tensión, mucha ansiedad de parte mía, porque la verdad sí manejo las tecnologías, pero no soy ducho como los chicos de ahora que son nativos digitales. Entonces sí me fui adaptando. El primer semestre como que fue de adaptación, no fue tan traumático. El segundo semestre de la pandemia fue mucho mejor, pero paradójicamente el tercer semestre fue un desastre, porque no sé si los chicos se acostumbraron a no entrar a las clases, a pedir excusas, se conectaban, no estaban. Entonces ese tipo de cosas hacía que el desarrollo del tema o de la asignatura en la virtualidad no fuera lo que debía ser. Sin embargo, de los 3 semestres, el segundo semestre para mí fue mejor, donde no sé si por cuestión de grupo, las características de los grupos, de los estudiantes, puede influir en eso. Fueron más responsables, hice unos trabajos excelentes de la virtualidad, y pues al final me sentí muy cómodo, ¿no? Profe, ¿qué opina usted de la enseñanza tradicionalista? La enseñanza tradicionalista no es que sea mala, lo malo es volverse repetitivo. Igual, si yo solo comienzo a trabajar metodología interactiva, todos los días hago trabajo grupal, o todos los días, el semestre me la paso haciendo taller, mi alumno se va a cansar. Procuro cambiarle las estrategias, pero siempre que esas estrategias involucren a los estudiantes. Por ejemplo, en sociología política hay unos temas que son los marcos de la política. Entonces después que vemos todos los temas, yo los mando a hacer maquetas, que me expliquen a través de la maqueta. Es un laboratorio de sociología que yo he llamado de política, que a través de la maqueta me expliquen los conceptos, pero para poderme explicar los conceptos a través de una maqueta, ellos tienen que leer el material, es el insumo principal. Entonces, la clase tradicional, que es la clase magistral, a veces hay que hacerla, porque el tema puede ameritarlo, pero no todo el tiempo quedarme en ella, porque entonces es como no ser dinámico y repetir como la educación bancaria, darle al alumno, darle, y después cobrarle, como cuando voy al banco, consigno, luego comienzo a sacarle. Entonces, yendo al alumno de conocimiento, al final hago un examen y lo extraigo. Para mí, el proceso de aprendizaje no es un objetivo. Es un proceso como tal sistemático que me va evaluando. Entonces son diferentes tiempos, y de hecho en cada corte yo al final voy evaluando todo el material que voy recopilando, y de ahí sale la nota. Entonces yo le digo a mi alumno que no se preocupe, pero eso depende del compromiso que tenga el alumno, y para eso hay algo importante. El principal insumo es la lectura de los temas, ya sea en matemática, en microbiología, en psicología, en educación, no sé, en sociología, en las diferentes disciplinas o programas que tiene la universidad. Entonces, insisto, no es mala la educación tradicional, sino es la forma como tú la aplicas, y la repetición de cualquier estrategia va a hacer que el estudiante se canse, entonces no va a ser atractivo. Y con esto finalizamos. Muchas gracias, profe. El profe
En este momento nos encontramos con el profesor Humberto Barrios. Quisiera preguntarle, profesor, ¿qué es para usted las metodologías activas de enseñanza? Pues son actividades que uno desarrolla en el salón de clase, entiendo. Ok. ¿Conoce usted las metodologías activas que se utilizan en el siglo XXI? Algunas, porque hay muchas. Okay. ¿Qué tipo de metodologías activas implementa con más frecuencia en sus clases docentes? Mencione un ejemplo. Pues una que se llama precisamente activa, que es que el estudiante está permanente participando en clase, entonces uno mantiene en esa actividad, uno mantiene un diálogo con el estudiante. Y por otra parte, utiliza una estrategia que es la de solucionar problemas de acuerdo a lo planteado por Polya. Okay. ¿Cuál es la mejor metodología activa que utilizaría para enseñar? Eso, el diálogo, ¿no? Con el estudiante, permanente diálogo con el estudiante. Preguntarle lo que hacía Sócrates. Okay. ¿Cuál es la mejor metodología activa que... Perdón, disculpe. ¿Cómo fue su experiencia de la virtualidad durante la pandemia? ¿Cómo? Ya. Pues ahí los estudiantes se volvieron un poco perezosos. O sea, la experiencia que tengo es que el profesor tradicional parece que nunca se va a reemplazar por ninguna, ni por máquina, nada de eso. Siempre la forma presencial siempre será la mejor manera de enseñar. ¿Qué opina usted acerca de la enseñanza tradicional? Pues como dije anteriormente, eso siempre estará presente. Nunca vamos a decir que es peor, o sea, que no sirve. Siempre estará ahí, porque la pandemia nos hace enseñanza. Ahora, ¿qué tenemos nosotros por tradicional? Por tradicional, el modelo tradicional que pues, nos han enseñado desde tiempos atrás, y es que a los estudiantes hay muchas veces que se les enseñaba como decían por ahí, a golpes entraba la enseñanza. Entonces, a eso me refiero yo más que todo al método tradicional. No, pero es que eso también eso es falso también. Sí, eso. O sea, y ahorita también hay métodos también de tortura no lo da golpe, pero sí hay métodos que someten, digamos, al estudiante a una cierta manera de tortura. Por ejemplo, hacerlo madrugar. ¿Sí o no? La tortura. A las 5 de la mañana, meterlo en un bus, 2 horas viajando del colegio a su casa, es una tortura. No. Entonces, todo eso debemos comprenderlo, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches, profesor Darío. Soy estudiante de Ciencias Naturales y Educación Ambiental y le voy a hacer una serie de preguntas. ¿Qué es para usted las metodologías activas de enseñanza? Bueno, gracias por la entrevista. No soy experto, digamos, en pedagogía, pero pues entiendo que las pedagogías activas son una suerte pues, de desarrollo pedagógico crítico y constructivista, ¿sí? Que buscan precisamente cambiar pues, el tipo de enseñanza tradicional, aquella enseñanza que está basada, digamos, como en la información, ¿sí? En el conocimiento del docente, y pues que es una formación tradicional, es decir, es la que se ha venido manejando durante décadas al inicio, digamos, como de la formación, tanto en básica, primaria como en educación superior, en donde el docente era el conocedor de, pues, el conocimiento era quien lo poseía, el estudiante, pues, la palabra alumno creo que viene de la raíz alum, significa sin luz, ¿sí? Entonces el estudiante pues no sabe, y el docente es quien lo va, digamos, a llenar de conocimiento. Okay.
Espero no haber dicho una barrabasada ahí. ¿Conoce las metodologías activas? Pero no había terminado. Anda. Entonces, esas son las pedagogías, digamos, como tradicionales, ¿sí? En donde el conocimiento es unidireccional y fluye del docente hacia el estudiante. Entonces, y se supone que el estudiante no sabe absolutamente nada del mundo ni de sí, y pues el docente es quien lo va a iluminar. Digamos que hasta cierto punto esa metodología no es negativa, sí hasta cierto punto es necesaria, porque efectivamente pues el docente tiene un saber que transmite a los estudiantes, y pues de esa manera pues les da herramientas y elementos para que ellos puedan, digamos, que ubicarse y orientarse en su campo específico. Ahora, las metodologías activas pues precisamente le dan como un poco la vuelta a esto. Como les decía al principio, pues son desarrollos pedagógicos recientes relacionados con, bueno, ni tan recientes, porque el constructivismo viene como desde la década de los 50. Pero entonces el centro se vuelve ya el estudiante, no el docente. Espero no estar diciendo barrabasadas, porque me están grabando además. Entonces el estudiante adquiere un papel mucho más central, protagónico en la formación y en su propia formación. Entonces es el estudiante el encargado de, con una información que tiene, pues empezar a resolver dudas, empezar a cotejar esa información con sus preguntas, con problemas que le son de interés, y a su vez con la realidad que le rodea, ¿sí? Y a partir de ahí pues empezar, digamos, como a tejer, a construir sus propios conocimientos, sus propias teorías, hipótesis, elucubraciones sobre cómo funciona el mundo. ¿Conoce las metodologías que se utilizan en el siglo XXI? Que las conozca, pues, con metodologías activas sé que, caramba, creo que el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en experiencias, el aprendizaje comunitario creo que es. Creo que se me va otro, pero esos que te nombré creo que son aprendizajes activos. Sí, me están corchando, me están tirando a matar. ¿Qué tipos de metodologías activas implementa con más frecuencia en sus praxis de docente? Mencione ejemplos concisos. Creo que el aprendizaje colaborativo es uno de los que más uso. Perdón. El aprendizaje colaborativo, el aprendizaje, el trabajo la metodología por proyectos, el aprendizaje por proyectos, aunque a veces es difícil por temas de tiempo, entonces los cortes quedan muy pegados y los proyectos pues a veces se interrumpen. Claro que se pueden continuar, pero pues digamos que a veces presenta un poquito de dificultad. Esos son los que más utilizo. Sí, pues bueno, no sé si el tema de las discusiones en grupo, las mesas redondas, hagan parte de esas metodologías activas.